La muerte, dicen, siempre avisa, pero para mi madre llegó sin previo aviso, sin golpear la puerta. Esa mañana helada, ignoraba que tras la parca, un monstruo de carne y hueso, disfrazado de abuelo, entraría en nuestra casa. Cuando sonrió a mi hermanita por primera vez, la maldad que anidaba en su interior se reflejó en sus ojos, una mirada que ninguna niña debería entender. Hoy, con 85 años a mis espaldas, estoy aquí para relatar cómo sobreviví y cómo la justicia la impartí con mis propias manos. Mi nombre es Teresa Aparecida Mendoza, y esta historia comienza en 1954, cuando yo tenía 16 años, en Santa María del Río, un pueblo diminuto y perdido de Oaxaca, tan pequeño que apenas se distinguía en el mapa. Un lugar oculto entre montañas altas que resguardaban nuestros secretos más oscuros. En esta comunidad, todos me conocen como Doña Teca, la bordadora, pues durante más de 50 años, mis dedos han convertido hilos y agujas en elaboradas flores, coloridos pájaros y los sueños más hermosos plasmándolos en los manteles, las sábanas y los vestidos que visten a las familias de la región. Estas manos, que ahora están arrugadas como la cáscara de un tejocote maduro, fueron en su día firmes y ágiles, diestras tanto para abordar un trabajo complicado como para realizar cualquier tarea que se presentara. Crecí en el seno de una familia humilde pero honorable. Mi madre, Josefa, trabajaba como sirvienta en las casas de los hacendados y, en ocasiones, lavaba ropa en el río para sumar ingresos. Era una mujer de pequeña estatura pero de un coraje inmenso. De mi padre, Benito, solo conozco las historias que mi madre compartía en las noches, iluminadas por la tenue luz de los quinqués. Él se marchó antes de que yo naciera, con la promesa de encontrar trabajo en los cafetales de Veracruz, y nunca más regresó. Algunos murmuraban que había fallecido en una pelea con los capataces de un terrateniente, otros, que había rehecho su vida con otra familia. Con la muerte de mi madre, la verdad se marchó. En nuestra humilde morada vivíamos 3 mujeres, mi madre, yo y mi hermanita María del Carmen, a quien cariñosamente todos llamábamos Carmencita, 7 años menor que yo. Nuestra casa era una modesta choza de bajareque, con un techo de palma que requería constante reparación después de cada aguacero intenso, y un suelo de tierra apisonada que yo barría 3 veces al día para mantenerlo impecable y evitar que se levantara polvo. Aunque éramos pobres, lo poco que poseíamos siempre estaba ordenado y cuidado, pues mi madre solía decir, la pobreza no justifica el descuido. Antes de seguir contándoles mi historia, permítanme hacer una pequeña pausa. Si les está agradando este relato de una anciana, les agradecería mucho que dejaran su me gusta y se suscribieran al canal de mi nieta, quien amablemente me asiste en la grabación. Cada suscripción es como un cálido abrazo que recibo y me brinda el ánimo para seguir compartiendo mis memorias. Además, me encantaría saber desde qué ciudad me están viendo, así que los invito a dejarme sus comentarios. Este internet es algo verdaderamente asombroso, pues me permite entrar en los hogares de todos ustedes, mis paisanos de México, y eso llena de alegría mi ya anciano corazón. Nuestra vida diaria era sencilla, pero nos dejaba exhaustos. Nos levantábamos antes del amanecer, cuando la oscuridad aún cubría el cielo y solo se escuchaba el cacareo inicial de las gallinas en el corral. Mi madre, con la poca comida que teníamos, preparaba un café negro fuerte y gorditas de maíz cuando la masa alcanzaba, o en los tiempos más duros, solo un poco de masa aguada. Luego ella se iba a trabajar a las casas de otras personas, y yo me quedaba al cuidado de nuestra humilde casa, de mi hermana pequeña, Carmencita, de la pequeña huerta que teníamos en el patio trasero, de la que aún sacábamos algunos alimentos, y además, aprovechaba para coser las prendas que me encargaban, ganando algo de dinero desde casa. Al caer la noche, cuando mi madre regresaba a casa, completamente agotada, con los pies hinchados y las manos rojas por el esfuerzo de fregar ropa y limpiar pisos, aún encontraba la energía para contarnos cuentos antes de dormir. Estudia, Teresa, me repetía siempre, solo el estudio te sacará de esta vida. Y yo, con la esperanza de un futuro mejor, estudiaba lo que podía en la escuelita del campo, que estaba a más de 1 hora de camino desde nuestra casa. Allí aprendí a leer y a escribir, a hacer sumas y restas, pero, sobre todo, aprendí a soñar con una vida distinta a la que vivíamos. La maestra, doña Celeste, con su voz amable, solía decirme que poseía una habilidad especial, tanto para crear con mis manos como para expresar mis ideas por escrito, sugiriendo que tal vez, algún día, yo misma podría convertirme en maestra. La vida, aunque difícil, estaba llena de afecto. Mi madre, a pesar de la fatiga que surcaba su rostro, siempre encontraba fuerzas para ofrecerme un abrazo protector y prolongado, una caricia reconfortante,
o una palabra que me llenaba de cariño. Con las sobras de tela que conseguía de las señoras para las que trabajaba, mi madre cosía nuestra ropa, haciendo verdaderos prodigios con retazos que otros desechaban. Nos transmitía valores importantes como el respeto y sobre todo, nos enseñaba a ser fuertes. Mujer de hombres tiene que ser como el nopal, nos repetía, se dobla, pero no se rompe. Sin embargo, no estábamos preparadas para lo que ocurriría aquella tarde de octubre. El calor, ya sofocante, presagiaba un verano abrasador. Mi madre había salido temprano a la casa de don Justino, donde ayudaría con los preparativos de una fiesta que marcaría el inicio del fin de semana. Mientras le mostraba a Carmencita cómo bordar flores en un trozo de tela ya desgastado en mi propia casa, vi al hijo del hacendado acercándose a caballo. Su rostro reflejaba una angustia que me heló la sangre. Sin siquiera desmontar, me gritó, «Es tu madre Teresa. Tuvo un accidente. Ven rápido». Tomé la mano de Carmencita y corrimos a toda prisa, descalzas por el camino. Las piedras afiladas lastimaban nuestros pies, pero en ese momento el dolor era insignificante. Al llegar a la hacienda, un pequeño grupo de personas se aglomeraba frente al cobertizo donde estaba el fogón de leña. Aparté a la gente para poder ver y encontré a mi madre tendida en el suelo de tierra. Un fino hilo de sangre se deslizaba por la comisura de sus labios, y su rostro tenía un color pálido y extraño, uno que nunca había visto antes. Doña Eulalia, la esposa del hacendado, estaba arrodillada junto a ella, llorando y santiguándose. Tomándome la mano, me dijo con voz temblorosa, fue tan repentino, hija mía. Tu madre estaba aquí asando una pierna de cordero en el horno, cuando de pronto emitió un gemido, se agarró el pecho y cayó. No tuvimos tiempo de llamar al médico. El doctor Arlindo, médico del pueblo, llegó casi 60 minutos tarde, cuando ya no había esperanza. Su mirada, cansada y resignada, confirmó lo que todos presentíamos. Corazón, murmuró mientras cerraba su maletín negro de cuero. Se detuvo en seco con una expresión de alivio fugaz. No sufrió, agregó como si esa escueta frase pudiera ser un consuelo suficiente para nosotras, dos niñas que acabábamos de quedar huérfanas en un mundo cruel que no perdonaba la debilidad ni la soledad. Los días siguientes se sucedieron como una pesadilla borrosa y confusa. La familia del difunto, en un inusual acto de compasión hacia personas como nosotras, se hizo cargo de los gastos del ataúd más sencillo y del entierro. Presencié cómo mi madre era sepultada en el pequeño cementerio del pueblo, bajo un cielo sorprendentemente azul, demasiado radiante para un día tan lleno de tristeza. Carmencita no dejaba de llorar, aferrada a mi falda, sin comprender por qué su madre se había marchado sin siquiera decir adiós. Regresamos a casa esa noche, dos niñas abandonadas en un mundo que nos era ajeno y hostil. Me acosté con Carmencita en la cama, la misma que antes era solo mía. Ninguna de nosotras deseaba pasar la noche en la cama vacía, que antes había sido de nuestra madre. Permanecí despierta toda la noche, escuchando los sollozos de mi hermana mientras dormía, preocupada por nuestro futuro incierto. Éramos huérfanas sin parientes cercanos, carentes de recursos económicos, y nuestra casa, donde vivíamos, era una cesión del hacendado para quien trabajaba nuestra madre. La solución llegó 3 días después del entierro, personificada en un hombre al que solo conocía por las historias, algunas halagadoras, pero muchas otras desfavorables. Mi abuelo materno, don Jeremías, hizo su aparición en nuestra puerta una mañana de domingo, montado en un caballo esquelético, y cargando solo unas alforjas con sus escasas pertenencias. Era un hombre de mediana estatura, pero con una presencia imponente que parecía dominar toda la estancia. Con canas que asomaban entre mechones oscuros y una barba descuidada, los ojos, pequeños y hundidos como si escudriñaran cada detalle, se movían cautelosamente por la habitación. Sus manos, grandes y ásperas, revelaban una vida dedicada al trabajo duro en la tierra. Sin siquiera saludar ni esperar una invitación, entró directamente en la casa y con voz firme, declaró, vengo a buscar a Josefa y a ustedes. Ahora vendrán a vivir conmigo. Yo apenas conocía a ese hombre y la poca información que tenía sobre él no era favorable. Mi madre rara vez mencionaba a su padre, y cuando lo hacía, su voz se teñía de amargura. Sabía que mi abuela había fallecido hacía más de una década, que mi abuelo vivía solo en una humilde granja a una distancia considerable, dedicándose a la cría de algunos animales y al cultivo de una pequeña parcela de maíz para subsistir. También era consciente de que la relación entre él y mi madre se había roto cuando ella, soltera y embarazada de mí,
fue expulsada de su hogar, acusado de deshonra. Pero en ese instante, ¿qué otra opción teníamos? ¿Acaso era posible resistirnos a su propuesta y enfrentarnos a la pobreza y la incertidumbre, o aceptar su ofrecimiento y tal vez, separarnos mi hermana y yo? Quizás nos esperaría una vida aún peor, siendo criadas en alguna casa de familia donde ni siquiera se nos permitiría tener nuestros propios nombres. Arróllenlo todo o lo que sea suyo, ordenó con desprecio, señalando nuestra pobreza. Solo lo que quepa en un costal désle, el resto se queda. Con el corazón oprimido y la garganta seca, disimulando el miedo con valentía, recogí nuestras pocas pertenencias, la muñeca de trapo de Carmencita, la vieja Biblia de mi madre y el retrato amarillento de ella, el cual atesorábamos. Todo cupo en un solo costal que mi abuelo ató a la grupa del caballo. La niña pequeña vendrá conmigo en el caballo. Tú irás a pie detrás, dijo, levantando a Carmencita y colocándola sin miramientos, pero tampoco con brutalidad, delante de la silla. Lancé una última mirada al jacal, que a pesar de todas las penurias, había sido nuestro hogar, el lugar donde mi madre nos había criado con tanto amor. Las lágrimas pugnaban por salir, pero las contuve. Decidí no romper a llorar delante de aquel hombre, pues por lo que había podido deducir, parecía despreciar cualquier muestra de fragilidad. Así fue como iniciamos nuestra nueva vida, una agotadora caminata de más de 3 horas hasta la propiedad de mi abuelo. Caminaba tras el caballo flaco sintiendo como las ampollas comenzaban a formarse en mis pies, el polvo adheriéndose al sudor y la incertidumbre carcomiendo mi alma. Carmencita, con los ojos hinchados de tanto llorar, permanecía en silencio, aferrándose con fuerza al arzón del caballo. Al fin, llegamos a la propiedad. Ante mis ojos se extendía una casa de madera sencilla, aunque más espaciosa que la nuestra. Un pequeño corral albergaba unas cuantas vacas flacas, un chiquero con media docena de cerdos, un gallinero y una milpa donde se cultivaban maíz, frijol y calabaza. Era una propiedad humilde, pero autosuficiente. Aquí nadie pasará hambre, pensé. Y eso en ese momento, ya era un alivio. Mi abuelo, desmontando y ayudando a Carmencita a bajar, nos dijo, ustedes se quedan en el cuarto de atrás. Hay una sola cama, pero es suficiente para 2. Al amanecer nos sentaríamos a discutir las normas del hogar, aunque aquella primera noche fue sumamente perturbadora. El colchón, hecho con hojas secas de maíz, resultaba inflexible y la almohada, escasa, apenas servía para apoyar la cabeza. La habitación, con un olor penetrante a humedad, sugería un abandono prolongado, como si nadie la hubiera habitado en años. Acurruqué a Carmencita, quien sollozaba en voz baja, pidiendo a su madre, y me juré a mí misma, sin importar las circunstancias, resguardar a mi hermanita. Ignoraba contra qué o quién debía protegerla, pero había algo en la mirada de mi abuelo que me inquietaba profundamente, una sombra fugaz que se reflejaba en sus pequeños ojos cuando nos observaba, especialmente a Carmencita. Esa noche desconocía la exactitud de mi presentimiento ni los desafíos que enfrentaríamos en los meses venideros. Tampoco podía prever que aquel techo que nos brindaba refugio se transformaría en una prisión, ni que el hombre que nos recibió por lazos familiares, dejaría al descubierto el demonio que albergaba en su interior. Nunca podría haber imaginado que estas manos, que ahora crean delicados bordados con aguja e hilo, algún día se mancharían de sangre, forzadas a buscar una justicia que nadie más nos ofrecería. Los primeros días en la casa de mi abuelo fueron una dura adaptación, como usar un guarache nuevo que al principio causa dolor hasta que forma una callosidad. Pronto entendimos que don Jeremías no nos había traído por afecto ni por deber familiar, sino por su propia conveniencia. Necesitaba a alguien que hiciera las tareas domésticas que él mismo realizaba desde la muerte de mi abuela. Y allí, en aquella propiedad remota, 2 niñas eran más valiosas que una sirvienta, pues no costaban más que la comida que consumían. Aquí nadie come gratis, sentenció en la primera mañana, cuando el sol apenas asomaba y yo ya estaba de pie, intentando comprender cómo funcionaba el oxidado brasero. Dejaremos las reglas bien claras. Tú, Teresa, te encargarás de la casa, de la comida y de la ropa. La pequeña ayudará en lo que pueda. Yo me ocuparé de la milpa y de los animales. Cada domingo por la mañana, me obligaban a ir a misa en el pueblo para evitar que la gente murmurara sobre mi supuesta falta de religiosidad al criar a mis 2 hijas. Me quedé callada porque en el fondo, sabía que esto ocurriría. ¿Qué otra opción tenía una adolescente de 16 años, con una bebé y sin recursos económicos, sin haber terminado la escuela y sin más familia que me apoyara? El mundo era un lugar hostil para las mujeres solas, y mucho más para las niñas.
Pronto la rutina diaria se instaló, me levantaba antes de que saliera el sol, preparaba el café para mi abuelo, atendía a las gallinas, preparaba el almuerzo, lavaba la ropa en el arroyo que corría por la parte trasera de la casa, limpiaba la vivienda, cuidaba la huerta y ayudaba a Carmencita, mi hija mayor, con sus lecciones, ya que la escuela más cercana estaba demasiado lejos para ir caminando a diario. Por la noche, después de servir la cena a mi abuelo, aún remendaba la ropa, desgranaba el maíz y pelaba las calabazas. El trabajo nunca terminaba. Carmencita, con apenas 9 años, hacía lo que podía para ayudarme. Mientras barría el patio de tierra, ella también alimentaba a las gallinas, y después me ayudaba a tender la ropa lavada. Era una niña de carácter dulce, con una sonrisa capaz de iluminar incluso el día más nublado y sombrío. A pesar del profundo dolor que sentíamos por la pérdida de nuestra madre, ella aún era capaz de encontrar belleza en las pequeñas cosas de la vida, una mariposa azul revoloteando en el jardín, un pequeño polluelo que caía del nido, o las primeras estrellas que comenzaban a brillar en el cielo nocturno. Teca me preguntaba de vez en cuando nos quedábamos solas en el silencio de la tarde, ¿tú crees que mamá puede vernos desde el cielo? Estoy segura que sí, le respondía, luchando por tragar el nudo que se formaba en mi garganta, y estoy segura que está orgullosa de cómo estás creciendo, fuerte y buena. Por casi 3 meses, las cosas continuaron así, duras y difíciles, pero de alguna manera soportables. Mi abuelo, en cambio, apenas nos dirigía la palabra, más allá de lo estrictamente necesario. Pasaba sus días trabajando en la milpa o cuidando a los animales, y las noches las dedicaba a beber mezcal, sentado en el portal de la casa, fumando aquellos cigarros de hoja que él mismo enrollaba con sus manos. A veces lo encontraba observándonos fijamente con una mirada inescrutable, especialmente a Carmencita, y solía justificarlo como una peculiaridad de su carácter, un hombre mayor, taciturno, torpe con las niñas. Pero esa noche, una noche tormentosa marcada por una lluvia implacable y truenos que hacían vibrar las vetustas paredes de la casa, todo cambió. Carmencita y yo en la cama, nos acurrucábamos intentando conciliar el sueño a pesar del estruendo. Mi abuelo en esa ocasión, había bebido más de lo habitual. Era día de pago de su modesta pensión, y siempre regresaba del pueblo en un estado de embriaguez más acentuado. Un crujido interrumpió mi sueño, la puerta del cuarto se había abierto. En la penumbra, la silueta de mi abuelo se recortaba en el umbral, sosteniendo un quinqué que proyectaba sombras deformes sobre las paredes. «Ven acá, niña», murmuró con la voz espesa por el alcohol. En un principio creí que la conversación se dirigía a mí, pero al instante me di cuenta de que sus ojos, que brillaban con una luz amarillenta emitida por la lámpara de queroseno, estaban clavados en Carmencita, quien aún dormía plácidamente. «¿Qué ocurre, abuelo?», pregunté mientras me incorporaba lentamente en la cama, sintiendo como mi corazón latía con fuerza y sin entender la razón de esa repentina agitación. «No es contigo», respondió su voz, que ocultaba una evidente irritación. «Es con la pequeña, quiero mostrarle algo». «Ya es muy tarde», contesté, tratando de mantener la voz firme a pesar del temor que comenzaba a apoderarse de mí. «Carmencita está profundamente dormida, espere hasta mañana para mostrarle lo que sea». Él avanzó hacia el interior de la habitación y el aire se llenó con el fuerte olor a mezcal y sudor. «No me digas qué hacer en mi propia casa, muchachita insolente», gruñó con voz ronca y autoritaria. «Yo soy el hombre de esta casa. Ustedes comen de lo que yo les doy. Duermen bajo mi techo. Ahora despierta a esa niña y dile que venga conmigo». En ese instante sentí una profunda sensación de desgarro interno. No puedo articularlo con palabras, pero en ese instante fue como si una visión nítida y total me revelara el futuro, si permitía que Carmencita se fuera con él, todas las historias macabras que las mujeres de la comarca contaban en secreto, sobre hombres ebrios y niñas vulnerables, tomarían forma palpable frente a mí. Con voz firme me interpuse entre la cama y él, declarando: «Ella no va a ninguna parte. Vaya a su habitación y duerma. El mezcal le está jugando una mala pasada». En su rostro pude leer una mezcla de furia, sorpresa y finalmente una sonrisa que me caló hasta los huesos. Con paso firme y con la arrogancia que lo caracterizaba, me espetó: «Siempre has sido demasiado altanera. Igualita a tu madre. Crees que tienes algún poder, pero te voy a enseñar cuál es tu lugar». Sin retroceder y anticipando el golpe, recibí la bofetada que lanzó con toda su fuerza, sintiendo el sabor metálico de la sangre en mi boca. Me mantuve inamovible sabiendo que para llegar a Carmencita,
tendría que pasar por encima de mí. El llanto asustado de la niña, que se había despertado con el escándalo, pareció exasperarlo aún más. «Cállate, niña llorona», rugió. «Si no te detienes ahora mismo, te daré una razón de verdad para llorar». Fue entonces, en ese momento, cuando lo empujé. Con toda la fuerza que una joven de 16 años podía reunir, empujé a aquel hombre, que era mucho mayor que yo, haciéndolo retroceder, desconcertado por el ataque inesperado. «Fuera de aquí», le grité agarrando la lámpara de aceite que estaba sobre una mesita y alzándola en alto como si fuera un arma. «Lárguese de nuestra habitación ahora mismo o le juro que lo voy a incendiar a usted y a toda esta casa». Debió haber visto algo en mis ojos, una determinación salvaje que ni siquiera yo sabía que poseía, porque retrocedió hacia la puerta, mirándome con odio. «Esto no se va a quedar así», amenazó señalándome con el dedo. «Mañana hablaremos cuando esté sobrio y tú menos loca». Después de que se marchó, aseguré la puerta con el pestillo improvisado que teníamos, una simple tabla de madera que encajaba entre la puerta y el marco. No era mucho, pero serviría para alertarnos si intentaba volver a entrar. Regresé a la cama, estrechando entre mis brazos a Carmencita, quien temblaba presa del pánico. «¿Qué quería el abuelito?», Teca sollozó con la voz entrecortada. «Nada importante», mentí, mientras acariciaba suavemente su cabello. «Bebió demasiado y estaba confundido». «Duerme, mi pequeña, estoy aquí. Nada malo te va a pasar». Pero mientras ella caía de nuevo en los brazos del sueño, acurrucada junto a mí, yo permanecí despierta toda la noche, con la mirada fija en la puerta, sintiendo mi corazón latir con fuerza en mi pecho. Algo había cambiado esa noche, algo esencial y profundo. Una barrera invisible había sido traspasada, y sabía que ya no había vuelta atrás. A la mañana siguiente mi abuelo se comportó como si nada hubiera sucedido. Tomó el café que le preparé en silencio. Se dirigió a la milpa como era su costumbre, pero una tensión palpable, densa como la niebla que cubría los campos en las mañanas de invierno, se podía sentir en el ambiente. Yo sabía que lo que había sucedido esa noche solo había sido el principio. Pasé el resto del día en un estado de alerta constante, manteniendo a Carmencita cerca de mí en todo momento, sin separarme de ella ni un instante. Al caer la noche, al escuchar el sonido de sus pasos acercándose a nuestra habitación, empujé con fuerza la pesada cómoda contra la puerta, provocando un estruendo que buscaba dejar claro que estábamos despiertas y alertas. Los pasos cesaron, parecieron dudar un instante y luego se alejaron. Esa noche conseguimos estar a salvo, pero era evidente que no podíamos mantener esta situación eternamente. Tarde o temprano, él encontraría una manera. Tarde o temprano, yo estaría distraída, agotada, o simplemente no tendría la fuerza suficiente para resistir. Lo peor sucedió 2 semanas después. Había ido al arroyo a buscar agua, dejando a Carmencita en casa, ya que tenía un ligero resfriado. Apenas fueron unos minutos, el tiempo de llenar 2 cubetas y regresar. Pero al entrar en la cocina, no la encontré donde la había dejado, dibujando en la mesita junto a la estufa. «Carmencita», grité sintiendo un escalofrío en el estómago que nada tenía que ver con la brisa de junio. Un sollozo contenido, uno que reconocería entre 1000, emanaba de la habitación de mi abuelo. De inmediato, sin preocuparme por el agua que salpicaba al caer las cubetas, corrí. La puerta, aunque cerrada, no estaba atrancada. Al abrirla, la imagen que se presentó ante mis ojos se grabó a fuego en mi memoria. Mi abuelo sentado en la cama, y en su regazo, Dios mío, Carmencita, mi pequeña Carmencita. Su vestidito subido, las delgadas piernas desnudas, el rostro surcado por el dolor y la confusión. «¿Qué haces aquí?», rugió al verme y la empujó con tal violencia que cayó al suelo. No articulé palabra, no podía. Algo instintivo, primario, se apoderó de mí. Ya no era Teresa, la niña sumisa. Era una fuerza bruta, pura ira, puro instinto de protección. Me lancé hacia él sin pensar, con las uñas extendidas hacia su rostro, gritando palabras que ahora he olvidado. Me sujetó con fuerza de las muñecas y me arrojó contra la pared con una violencia que me dejó sin aliento. «Tu madre era exactamente igual», espetó mientras se incorporaba y avanzaba hacia mí, con la mirada llena de un rencor que parecía antiguo, y que siempre la había impulsado a creerse superior a los demás. Por eso la echaron de aquí. Por eso murió sola, sin nadie. Y tú vas por el mismo camino si no aprendes a aceptar tu lugar. En el momento en que alzó la mano para golpearme de nuevo,
vi a Carmencita levantarse detrás de él, tomar un pesado candelabro de metal que estaba sobre la cómoda y golpearlo con toda su fuerza en la parte posterior de la rodilla. No fue suficiente para hacerlo caer, pero lo hizo rugir de dolor y girarse. Aproveché la distracción para levantarme, tomar a Carmencita de la mano y salir corriendo de la habitación. Reforzamos la puerta de nuestro cuarto, empujando contra ella todo lo pesado que encontramos. «Tengo miedo, Teca», sollozaba Carmencita, acurrucada en un rincón de la cama. Me hizo daño. Prometió que me enseñaría a ser una niña ejemplar, pero el proceso fue doloroso. «No dejaré que te lastime nunca más», le aseguré y la abracé con tanta fuerza que sentí el rápido latido de su pequeño corazón contra el mío. «Nunca más. Nos iremos de aquí». «¿A dónde?», preguntó con los ojos desmesuradamente abiertos y llenos de lágrimas. Buena pregunta. ¿A dónde podían ir dos niñas solas, sin recursos económicos y sin nadie que nos apoyara? El pueblo más cercano estaba a más de un día de camino a pie. Desconocíamos la existencia de otros familiares vivos. Las autoridades probablemente nos devolverían al lugar de origen o peor aún, nos separarían. Aún no lo sé, respondí con honestidad, pero encontraremos un lugar, te lo prometo. Esa noche, mientras Carmencita finalmente se dormía, rendida por el llanto, me quedé despierta elaborando un plan. No podíamos simplemente escapar. No sobreviviríamos ni una semana. Necesitábamos dinero, una estrategia, un destino y una protección inmediata. En ese momento, mientras los ronquidos de mi abuelo resonaban a través de la endeble pared, comprendí que no existía una solución sencilla. Entendí que a veces la única justicia posible es la que nosotras mismas nos forjamos, la justicia que nadie más ejecutaría por nosotras, porque a nadie le importaban dos niñas empobrecidas en este rincón del mundo. Con el sonido constante de los ronquidos de mi abuelo de fondo, mi mente empezó a elaborar un plan que transformaría nuestras vidas para siempre, un plan que mancharía mis manos de sangre, pero que nos garantizaría la libertad y la seguridad que Carmencita merecía, que las dos merecíamos. Dirigí mi mirada a mis manos, iluminadas tenuemente por la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Mis manos de niña, aún marcadas por los recientes callos del arduo trabajo. Manos que sabían preparar tortillas, bordar flores, trenzar cabellos y acunar a una niña hasta dormir. Manos que pronto experimentarían el peso de arrebatar una vida para proteger otra. Pase lo que pase, mamá, murmuré a la oscuridad como una súplica. Espero que comprendas mis motivos y que estés a nuestro lado cuando llegue el momento decisivo. En los días posteriores a aquella tarde espantosa, Carmencita se transformó. El fulgor de sus ojos, esa alegría innata que ni siquiera la muerte de nuestra madre había logrado extinguir del todo, se vio ahora ensombrecido. Apenas hablaba, no sonreía, y dormía mal, despertando en mitad de la noche con gritos, su pequeño cuerpo temblando de miedo, atormentada por pesadillas cuyo contenido, aunque no me contara, intuía perfectamente. Y yo por dentro hervía. Una furia desconocida hasta entonces crecía en mí como mala hierba tras la lluvia, pero no podía permitirme perder el control, actuar sin pensar. Carmencita me necesitaba entera, fuerte, con la mente clara. Necesitaba una hermana mayor que a la vez fuera madre, padre, protectora, curandera de su alma. Al principio mantuve a Carmencita siempre a mi lado, sin separarme de ella ni un instante. Dormíamos con llave en el cuarto con la pesada cómoda arrimada a la puerta. Durante el día, hacíamos las tareas juntas. Ella me acompañaba a buscar agua al pozo, a lavar la ropa sucia en el arroyo que corría cerca de casa, y a echarles de comer a las gallinas en el gallinero. Incluso cuando la abuela necesitaba preparar la comida en la cocina, la mantenía sentada a su lado, cerca del fogón encendido, contándole cuentos para que no se aburriera y cantando las mismas canciones que nuestra madre solía cantar. Después de lo que pasó, mi abuelo se volvió más reservado. Quizás le había asustado mi reacción, o tal vez solo estaba esperando el momento adecuado para actuar. Continuaba mirándonos con esos ojos pequeños y fríos que tenía, pero ahora mantenía cierta distancia. A veces lo descubría observando a Carmencita con una mirada que me provocaba náuseas, pero él apartaba la vista en cuanto se daba cuenta de que yo lo había pillado. Lo que más me partía el alma era ver cómo mi hermana, con torpes intentos, se esforzaba por aparentar que estaba bien, por no preocuparme. Intentaba sonreír cuando creía que yo la estaba mirando, y volvía a hacer dibujos llenos de colores, pero la tristeza no desaparecía de sus ojos. Sentía que una parte esencial de ella,
Su pureza y la infancia que toda niña tiene derecho a disfrutar, había quedado sepultada en esa habitación. Una noche, mientras yacíamos en la oscuridad, me susurró: Teca, ¿por qué el abuelito me hizo eso? ¿Yo hice algo malo? Su pregunta me destrozó el corazón. ¿Cómo explicarle a una niña de 9 años la existencia de monstruos, y que a veces esos monstruos habitan en la propia familia? ¿Cómo hacerle entender que ella no tenía ninguna culpa, que nada de lo que hubiera hecho justificaría o provocaría el abuso que sufrió? No, mi amor, le respondí entrelazando sus pequeñas manos con las mías, tú no has hecho nada malo nunca. El abuelito es quien tiene la mente y el corazón enfermos. Hay personas así, que hacen cosas malas a pesar de saber que no deberían. Pero eso no tiene nada que ver contigo. Tú eres perfecta tal y como eres. Entonces, señalando su pecho, preguntó con voz temblorosa: entonces, ¿por qué me duele tanto aquí dentro? Es como si tuviera un agujero. No podía ofrecerle soluciones rápidas ni asegurarle un alivio inmediato, pues sabía que las heridas emocionales, como la que ella sufría, dejan huellas imborrables que perduran toda la vida. Lo único que podía hacer era permanecer a su lado, ofrecerle mi apoyo en la oscuridad, protegerla de cualquier nuevo sufrimiento y, con mucha paciencia y cariño, ayudarla a recuperar un poco de la confianza que había perdido. Con la mayor sinceridad que pude reunir, le dije que el dolor iría disminuyendo gradualmente. No desaparecería por completo, pero se atenuaría con el tiempo. Mientras tanto, estaríamos juntas. Le prometí que no permitiría que nada malo le volviera a suceder, lo juré por la memoria de nuestra madre. Empecé a buscar formas de devolverle la alegría y la seguridad que había perdido. Recordé las enseñanzas de mi madre, su conocimiento sobre las plantas medicinales, las historias que narraba sobre la sanación, tanto del cuerpo como del alma. Comencé a despertarme antes del amanecer, para recolectar hierbas en el monte que se extendía detrás de nuestra casa. Para calmarla, le preparaba infusiones de albahaca, para que pudiera dormir, le daba toronjil, y para aliviar sus nervios, le ofrecía manzanilla. Mientras le preparaba estas tisanas, le contaba historias sobre cómo nuestra madre afirmaba que esas hierbas tenían el poder de alejar las tristezas del alma. Por las noches, cuando las pesadillas la asaltaban, le cantaba suavemente al oído canciones de cuna que recordaba de nuestra niñez. Cada día le trenzaba el cabello, asegurándole que cada trenza era un amuleto protector. Era supersticioso, incluso podría parecer una tontería, pero si le brindaba algún consuelo, merecía la pena. Un mes después de aquel día terrible, noté pequeñas señales de mejoría. Carmencita volvió a cantar mientras se lavaba las manos en el lavadero. La vi poniendo nombres a las gallinas del patio, hablando con ellas como solía hacerlo. Una tarde escuché su risa, delicada como el aleteo de una mariposa, pero una risa al fin y al cabo. Y un día, un pollito recién nacido se subió a su guarache. Eran diminutas señales de recuperación, delicadas como los primeros retoños que emergen tras una helada, pero aún así me infundían esperanza. Mi hermanita, lentamente día tras día, estaba recuperando su esencia, y yo estaría a su lado para asistirla en cada paso de ese camino. Mientras tanto, seguía trazando un plan. No teníamos recursos para escapar, pero descubrí que mi abuelo resguardaba una pequeña caja metálica en lo más profundo de su armario, donde guardaba el dinero de la modesta pensión que cobraba. Empecé a estudiar sus hábitos con más detalle, observando cuando se dirigía al pueblo, cuando regresaba, cuando bebía lo suficiente como para dormirse en el umbral de la casa. Además, agudicé mi oído durante las conversaciones en la iglesia los domingos. Escuchaba a las mujeres comentar sobre oportunidades laborales en ciudades más grandes, sobre familias que necesitaban empleadas domésticas, y sobre la recién inaugurada fábrica textil en Oaxaca, situada a casi 100 kilómetros de distancia. Fue en una de esas mañanas soleadas de domingo, cuando el aire aún conservaba la frescura de la noche, que conocí a doña Matilde, una señora de aproximadamente 60 años, viuda de un próspero comerciante que tras enviudar, se había trasladado recientemente a nuestro pequeño pueblo. Ella destacaba entre las demás mujeres, su forma de vestir, con trajes y sombreros que parecían sacados de una ciudad, y su conversación, que giraba en torno a libros y melodías, la diferenciaban del resto. Además, su trato con los niños era especialmente amable, incluso con Carmencita, mi hermana menor. Después de la misa, mientras nos sentábamos en un banco de la plaza, doña Matilde se dirigió a mí con una sonrisa: «Tu hermanita tiene unos ojos muy inteligentes», me comentó. Mi abuelo, como cada domingo, había ido a la cantina con otros hombres a «mojar la palabra», como solían decir,
lo que nos concedía 1 hora o 2 de libertad. Sin embargo, noté en Carmencita una tristeza que no era propia de una niña de su edad. No respondí de inmediato, pues desconfiaba, no estaba acostumbrada a que extraños se fijaran en nosotras o mostraran interés. Finalmente, con cautela y evitando dar demasiados detalles, le dije, la vida no ha sido fácil. Perdimos a nuestra madre hace unos meses. Doña Matilde asintió, sus ojos clavados en los míos, observándome con una intensidad que revelaba una comprensión que yo procuraba ocultar. Y ahora viven con el abuelo, declaró, sin formular una pregunta. Sabía de qué hablaba, yo también había sufrido la pérdida de mi madre siendo joven. También yo había sido criada por familiares que, a decir verdad, no siempre demostraban la mayor bondad. Algo en su tono y en su mirada me hizo intuir que estaba ante alguien que realmente podía entenderme, alguien que quizás había experimentado situaciones similares. Pese a todo, me mantuve cautelosa, la confianza era un lujo que no podía concederme. Si necesitan algo, prosiguió mientras garabateaba algo en un trozo de papel que extrajo de su bolso, vivo en la Casa Azul, al final de la calle principal. La puerta siempre estará abierta para los dos. Guardé aquel papel como si fuera un amuleto. No sabía si llegaría el día en que me atrevería a llamar a esa puerta, a confiar en esa desconocida con nuestra historia, pero me reconfortaba saber que existía al menos una persona en el mundo que parecía preocuparse por nosotros. Mientras las semanas se deslizaban, mi mente se debatía constantemente entre la responsabilidad de cuidar a Carmencita, la necesidad de mantener a mi abuelo a raya y la urgencia de planificar nuestra fuga. Cada noche, tras asegurarme de que mi hermana se había dormido plácidamente, me quedaba despierta, sumida en un torbellino de pensamientos, analizando las posibles vías de escape, evaluando los peligros inherentes y anticipando las consecuencias que cada decisión acarrearía. Me dediqué a estudiar a mi abuelo con la meticulosidad de quien observa a un depredador, sus rutinas, sus instantes de fragilidad, sus puntos vulnerables. Observé que su consumo de alcohol se intensificaba cada primer viernes del mes, coincidiendo con la llegada de su paga. Detecté que su sueño se profundizaba en las noches calurosas. Y detrás de toda aquella fachada de brutalidad, vislumbré a un hombre envejecido y, en muchos aspectos, débil. Una noche, convencida de que Carmencita dormía a pierna suelta gracias al té de manzanilla con una pizca de toronjil que le preparé, me decidí a explorar la casa. Mi abuelo, tras haber bebido en exceso durante la cena, roncaba sonoramente en su habitación. Aún así, me moví con cautela, caminando de puntillas y evitando cuidadosamente las tablas del suelo que sabía que crujían con el más mínimo roce. En la penumbra de la cocina, busqué algo que nos aliviara, desesperada. Fue entonces cuando mis ojos se posaron en la botella, una de vidrio oscuro y opaco que mi abuelo, precavido, guardaba en el estante más alto. La etiqueta, escrita a mano con letras irregulares, rezaba, «Mata ratas». Era veneno, un arma letal contra las ratas que de vez en cuando invadían el granero, devorando la cosecha de maíz. Contemplé la botella, el cristal sombrío reflejando mis pensamientos, y la idea, oscura y tentadora, se arraigó en mi mente. Unas gotas en el mezcal que mi esposo bebía cada noche, un final rápido y definitivo para el tormento que sufríamos. Libertad, la anhelada justicia. Estiré la mano, mis dedos casi rozando el frío vidrio, cuando un sonido me sobresaltó. Me giré de golpe, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, y vi a Carmencita, mi hija, de pie en la puerta. Sus ojos, enormes y asustados, estaban fijos en mí, mientras abrazaba con fuerza la muñeca de trapo que yo misma le había hecho. «Teca, ¿qué estás haciendo?», preguntó con la inocencia de la infancia, y su voz me devolvió a la cruda realidad. ¿En qué estaba pensando, yo que siempre me había esforzado por ser la persona correcta, la responsable, la que cumplía con las reglas? Yo que en mi vida jamás le había hecho daño intencionado ni a una hormiga, me encontraba en ese lugar, considerando la posibilidad de quitarle la vida a alguien. Aunque fuera la vida de un ser monstruoso, y aunque fuera para protegernos, no estaba segura de poder vivir con esa decisión. Pero lo más importante era que Carmencita viviera con la carga de saber que su adorada hermana era capaz de semejante acto. «Nada, pequeña», le dije bajando mi mano. «Solo buscaba una medicina para tu tos. Volvamos a la cama, ya es muy tarde». Mientras la guiaba de regreso a nuestro cuarto, entendí que necesitaba un plan diferente, uno que no manchara mis manos con sangre, que no convirtiera una tragedia en una aún mayor, un plan que nos liberara sin destruirnos en el intento.
Fue entonces cuando mi mente se enfocó en doña Matilde y en la propuesta que había hecho. Quizás era el momento de confiar en alguien, de buscar ayuda, no para matar a mi abuelo, sino para escapar de él, para salvar a Carmencita, para salvarnos a ambas. Esa noche, recostada junto a mi hermana, sentí una transformación en mi interior. La furia aún persistía, una carga opresiva en mi pecho, pero junto a ella, algo nuevo germinaba. Era determinación. No la desesperada de quien está atrapado, sino la calma de quien ha encontrado un sendero. Todo estará bien, pequeña, murmuré, aunque ella dormía profundamente. De una u otra forma saldremos de esto, y algún día, ese dolor que soportas será solo una cicatriz antigua, que solo te dolerá con la lluvia. Y mientras el viento gemía entre las grietas de la ventana mal sellada, hice una promesa silenciosa a la memoria de mi madre. No permitiría que el monstruo que habitaba bajo el mismo techo que nosotras destruyera lo poco que quedaba de la inocencia de Carmencita. No dejaría que él nos arrebatara el futuro como ya había intentado robar nuestro presente. Defendería a mi hermana con todas mis fuerzas, incluso si eso implicaba tomar decisiones que nunca creí capaz de tomar. Porque la seguridad a menudo proviene de fuentes insospechadas, y la sanación a veces requiere medidas dolorosas. En esa antigua casa envuelta en la oscuridad, dos niñas, unidas contra la adversidad, comenzaron a idear no solo una escapada, sino también su completa liberación. Ignorábamos el desenlace final, pero estábamos decididas a ser más que simples supervivientes, queríamos ser dueñas de nuestro propio futuro. Esa mañana, tomé una firme decisión. Tras una noche entera de deliberaciones, sopesando cada opción como quien revisa minuciosamente los frijoles en busca de insectos, comprendí que debía actuar antes de que fuera demasiado tarde. Ese primer lunes de julio, mientras preparaba el café para mi abuelo, observé sus manos temblorosas por la resaca, sus ojos enrojecidos, y supe que solo era cuestión de tiempo para que repitiera su comportamiento. Hoy llevaré a Carmencita conmigo a lavar ropa al río, dije con aparente indiferencia, evitando su mirada. El día está agradable y el agua fresca le ayudará a aliviar la tos. Con voz gutural, sin apartar la mirada del plato de atole con huevo frito, soltó un sonido ininteligible. Así era siempre al despertar, luego de una noche de copas, malhumorado, taciturno, con la cabeza hecha un lío y sin mostrar interés por nada ni nadie. Era la oportunidad perfecta para escabullirse de casa sin dar explicaciones. Preparé un pequeño bulto con ropa, un trozo de pan de elote que había reservado y la muñeca de trapo de Carmencita. Escondí el paquete en el canasto de ropa sucia, disimulándolo con las sábanas que supuestamente íbamos a lavar. Si el abuelo nos viera con ese bulto, seguro sospecharía. Vamos, pequeña, llamé a Carmencita, que jugaba en el patio alimentando a las gallinas. Hoy me ayudarás a lavar la ropa. El camino hasta el arroyo era largo, casi media hora de caminata por una vereda que se perdía entre pastizales y pequeños arbustos. Era la misma ruta que tomábamos 2 veces por semana para lavar la ropa, por lo que no levantaríamos sospechas. En lugar de continuar por el camino habitual que nos conducía al lavadero, repentinamente, tomé el desvío que llevaba al pueblo. ¿A dónde vamos, Teca?, preguntó Carmencita, visiblemente desconcertada por el cambio de dirección. Vamos a hacer una visita antes de lavar la ropa, respondí, mientras apretaba su pequeña mano entre la mía. ¿Recuerdas a doña Matilde, la amable señora de la iglesia que nos habló el domingo pasado? Vamos a su casa, le expliqué. Carmencita asintió, sin hacer más preguntas. Su completa confianza en mí me imponía una responsabilidad aún mayor. No podía cometer ningún error, ni siquiera el más mínimo. No podía arriesgar la precaria sensación de seguridad que habíamos logrado, aunque fuera solo una ilusión, porque el pueblo, a esa hora de la mañana, parecía tranquilo y apacible. Algunas mujeres barrían las aceras frente a sus casas, un perro flaco dormitaba plácidamente en medio de la calle de tierra, y el panadero acomodaba pan recién horneado en la vitrina de la pequeña tienda que vendía de todo un poco. Nadie pareció prestar atención a nuestra llegada. 2 niñas con un canasto lleno de ropa eran una imagen común por esas calles. Ubicada al final de la calle principal, tal como doña Matilde había indicado, se encontraba su casa, una estructura modesta, pero impecablemente mantenida, pintada de un celeste suave y adornada con macetas llenas de flores que decoraban el pequeño porche. Durante varios minutos me quedé inmóvil frente a la puerta de madera, sintiendo la indecisión atenazarme. ¿Y si doña Matilde no me creía? ¿Y si le contaba a mi abuelo sobre nuestra visita?
y si la situación, en lugar de mejorar, se volvía aún más complicada, ¿vamos a entrar o no, Oteca?, me urgió Carmencita con impaciencia, al notar mi vacilación. Justo antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe y apareció doña Matilde, ataviada con un delantal sobre su sencillo vestido, su cabello canoso recogido en un moño deshecho. Creí haber escuchado voces, nos saludó con una sonrisa. ¡Qué grata sorpresa! Pasen, pasen. Acabo de sacar un pan de elote del horno que está enfriando. Hubo algo en su sonrisa, en la forma en que sus ojos arrugados nos observaban con amabilidad, sin emitir juicios, que me infundió coraje. Entonces empujé la puerta y entramos, con Carmencita saltando delante de mí, completamente atraída por la promesa del pan. El interior de la casa irradiaba la misma calidez que su dueña, muebles sencillos pero impecables, delicadas cortinas de encaje adornando las ventanas, un gato negro plácidamente dormido sobre un cojín y una deliciosa mezcla de aromas provenientes del pan recién horneado y el café recién hecho. Siéntense, nos invitó indicando la mesa de la cocina, cubierta por un mantel bordado con esmero. Les prepararé un café con leche a ti, Teresa, y un vaso de leche con chocolate a la niña. Este clima frío pide algo reconfortante en el estómago. Mientras se movía por la cocina, preparando las bebidas y algo para comer, me sorprendió que recordara nuestros nombres. Aún más impactante fue la naturalidad con la que nos trataba, como si nuestra visita fuera algo esperado, como si nos conociera desde hacía mucho tiempo. Después de que nos sentamos y Carmencita ya iba por la segunda rebanada de pan, doña Matilde me miró fijamente a los ojos. Ahora cuéntame, hija mía, ¿qué las trae a ustedes dos por aquí tan temprano, con esa canasta de ropa que claramente no está solo para lavar? Tragué con dificultad, asombrada por la perspicacia de doña Matilde. Por un instante consideré la posibilidad de una mentira piadosa, inventando que solo estábamos de visita, pero la forma en que me miró, una mirada que parecía leer mi alma y susurrar, lo sé, lo entiendo, derrumbó mi última barrera de contención. Entonces, con la voz temblorosa, empecé a relatar la verdad. Le hablé de la repentina muerte de nuestra madre, de cómo fuimos a parar a la vieja y sombría casa de nuestro abuelo, y de los primeros meses de adaptación, marcados por la pobreza y el desamparo. Finalmente, con la voz casi imperceptible, temiendo que Carmencita, absorta en su juego con el gato en el rincón de la cocina, pudiera oír, le revelé el secreto más doloroso, lo que ocurrió aquella noche terrible, el sufrimiento de mi hermana. Doña Matilde escuchó en silencio, limitándose a asentir levemente en contadas ocasiones. No manifestó sorpresa ni incredulidad alguna, solo una profunda comprensión, aderezada con una furia contenida que se manifestaba en las líneas tensas alrededor de sus labios. No son las primeras, sentenció al finalizar mi relato, su voz resonando con una tristeza silenciosa. Y, lamentablemente, no serán las últimas. Hombres como tu abuelo, capaces de ocultarse tras una fachada de respeto, están presentes en todas partes, protegidos por el silencio de las comunidades y el miedo de quienes han sido víctimas. La forma en que hablaba, con un conocimiento que iba más allá de la simple empatía, me reveló que conocía esa experiencia íntimamente. ¿Y ahora qué hacemos?, pregunté con la voz temblorosa por la mezcla de miedo y esperanza. No podemos regresar. Si él se entera de que has hablado y ellos no regresan, eso es seguro, afirmó con una certeza que me dio algo de consuelo. Al menos no para vivir bajo el mismo techo con él, pero tampoco pueden simplemente desaparecer. Tu abuelo tiene derechos legales sobre ustedes, por más injusto que parezca. Si huyen, él puede denunciar su desaparición y las autoridades las buscarán. Mi corazón se encogió. No había considerado esa posibilidad. En mi mente la solución era simple, escapar lejos, empezar una nueva vida en otra ciudad. Pero, por supuesto, la realidad era mucho más compleja. Entonces, ¿no hay salida?, pregunté sintiendo como las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente comenzaban a brotar. No dije eso, respondió doña Matilde, cubriendo mi mano con la suya. Solo dije que necesitamos ser más astutas que él. Y para eso, mi querida, necesitamos hacer justicia. La palabra justicia quedó suspendida entre nosotras, resonando con múltiples significados. No se refería a la justicia formal de los comisarios y jueces, quienes rara vez daban crédito a las niñas pobres en contra de hombres adultos. Era otro tipo de justicia, una más antigua y contundente. Como susurré sintiendo miedo ante la respuesta, pero también con una parte de mí sabiendo ya lo que diría.
Del mismo modo que los hombres como tu abuelo siempre caen por sus propios vicios, contestó clavando sus ojos en los míos. Él bebe mucho, ¿verdad? Y por lo que cuentas, queda completamente inconsciente, asentí, empezando a comprender la dirección de la conversación. Los accidentes ocurren todo el tiempo con hombres borrachos, continuó doña Matilde, con la voz serena, como si hablara del tiempo atmosférico. Los pozos se abren, las piedras causan tropiezos, los cigarros encendidos provocan desmayos e incendian la casa. Nadie indaga demasiado en estos accidentes, sobre todo con la reputación que tiene tu abuelo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Ella proponía exactamente lo mismo que yo había pensado en la cocina esa noche, cuando mis dedos estuvieron a punto de tocar la botella de veneno. Pero escuchar el plan articulado de esa manera, con tanta frialdad, lo hacía todo más real, más aterrador. Yo no sé si puedo hacer eso, balbuceé, casi inaudible. No he dicho que tú debas hacerlo, hija mía, contestó con una sonrisa enigmática en los labios. Solo que es necesario que suceda, y algunas cosas es mejor dejarlas en manos de quienes saben. La observé con una nueva perspectiva, notando las capas de misterio de aquella mujer que parecía tan ordinaria. ¿Quién era realmente doña Matilde? ¿Qué sabía ella sobre los accidentes convenientes y la justicia por mano propia? Porque, después de una larga pausa, formulé la pregunta crucial, ¿por qué querría ayudarnos de esta manera? Apenas nos conoce. Ella guardó silencio, sus ojos fijos en un punto indefinido, como si recordara algo lejano, sumergida en recuerdos. Tras unos instantes respondió con la voz llena de una tristeza profunda, porque nadie me tendió una mano cuando yo me encontraba en la misma situación que tu hermana pequeña. Se detuvo un momento como si las palabras le costaran y continuó. Me prometí a mí misma, hace mucho tiempo, que si alguna vez tuviera la oportunidad de evitar que otra niña sufriera lo que yo padecí, haría todo lo posible. Además, en el mundo en el que vivimos, querida, a veces la única justicia real es la que obtenemos por nosotros mismos. Miré a Carmencita, quien, ajena al sombrío diálogo, jugaba despreocupadamente con el gato, ignorante de la gravedad de la conversación a su alrededor. Recordé todo lo que ya había soportado, el dolor que había visto en sus ojos aquella terrible tarde, y las pesadillas que la despertaban en medio de la noche, gritando aterrorizada. Recordé a mi madre, su incansable protección hacia nosotras, y la certeza de que desearía que yo siguiera cuidando de Carmencita, ahora que ella ya no estaba. Finalmente, con la decisión tomada, pregunté qué debemos hacer. Doña Matilde sonrió, pero no con alegría, sino con una determinación compartida. Primero, se quedarán aquí hoy. Mandaré un mensaje a tu abuelo, diciéndole que las encontré indispuestas cerca del arroyo y las traje a mi casa. Eso nos dará tiempo. Mañana, tú regresarás a su casa como si nada, como un día cualquiera. Carmencita se quedará conmigo. Diremos que todavía está débil, con fiebre. Tu abuelo no se preocupará demasiado por lo que digas, prefiere cuando no están cerca durante el día. Se levantó, se dirigió a un viejo armario en la esquina de la cocina y regresó con un pequeño frasco de vidrio oscuro. Esto, explicó, es un extracto de hierbas que conozco bien. Aunque inofensivo en pequeñas cantidades, este sedante calma los nervios y facilita el sueño. Sin embargo, en dosis más elevadas, induce un sueño profundo, casi un estado de coma. Mezclado con alcohol, su efecto se potencia. Él dejó la frase inconclusa, pero comprendí perfectamente la insinuación. Cuando él esté completamente inconsciente, el resto ocurrirá. Un accidente fortuito, una vela que accidentalmente incendia las viejas cortinas, una caída en el pozo del patio, un traspié fatal en la escalera de la bodega. Aún no he decidido cuál de estas opciones resultará más creíble, pero tengo hasta mañana por la noche para planificarlo todo. Después, pregunté con la boca seca por la tensión. Después, mi querida, ustedes vendrán a vivir conmigo, presentadas como mis sobrinas de la capital. Nadie sospechará, casi nadie preguntará. Soy viuda, percibo una pequeña pensión de mi difunto esposo y esta casa es demasiado grande para una anciana solitaria. Con el tiempo, la historia de tu abuelo se convertirá en un simple caso de un viejo borracho que falleció por un descuido. Y ambos, ustedes dos, podrán desarrollarse sin miedos, curar sus cicatrices emocionales y disfrutar de la infancia que les corresponde por derecho. Aunque la idea era demasiado sencilla, casi irreal, en ese instante abracé ese plan con la misma fuerza que un superviviente se aferra a un trozo de madera en medio del océano. Era nuestra última posibilidad, nuestra única esperanza de escapar de la angustia que nos consumía. ¿Y si algo sale mal?, pregunté, dejando que mi miedo, que no conseguía dominar por completo, se expresara.
Doña Matilde tomó mis manos entre las suyas, su agarre, sorprendentemente firme para alguien de su edad, me transmitió seguridad. Nada saldrá mal, respondió con una certeza inquebrantable. Porque cuando protegemos a quienes amamos, el destino se alinea a nuestro favor. Y porque, mi querida Teresa, no es la primera vez que hago justicia de esta forma, esa afirmación, en lugar de alarmarme, me tranquilizó misteriosamente. Había una fuerza en aquella mujer, una determinación feroz que me recordaba a mi propia madre, una guerrera implacable. Después de meses de angustia, aquella noche sentí por primera vez una tenue sensación de compañía, de que quizás, solo quizás, existía una esperanza de escapar del tormento que nos aprisionaba. Carmencita, ajena a mis temores, dormía plácidamente en una cama mullida, cubierta con sábanas blancas y limpias, con el gato negro, su fiel compañero, acurrucado a sus pies, vigilando silenciosamente. Yo, por primera vez desde la muerte de mi madre, me permití llorar libremente, no con lágrimas de desesperación ni de miedo, sino con lágrimas de alivio, de esperanza y también de una sombría anticipación por lo que traería la noche siguiente. Había aprendido, dolorosamente y demasiado pronto, que en ocasiones debíamos convertirnos en el monstruo para derrotar al monstruo, que en este mundo injusto, la violencia era el único idioma que algunos entendían, el lenguaje que ellos mismos habían enseñado. A la mañana siguiente desperté antes de que el sol asomara por el horizonte, con el corazón latiendo con fuerza, como un tambor acelerado en medio de una festividad. En la cocina, doña Matilde ya estaba enfrascada en la preparación del tole de avena, cuya mezcla con canela inundaba el ambiente con un olor cálido y familiar. Carmencita, aún sumida en el sueño, parecía una criatura delicada, acurrucada bajo las sábanas inmaculadas, con el rostro liberado de las tensiones y sin las marcas de preocupación que se habían instalado en él últimamente. ¿Ya estás lista?, preguntó doña Matilde, extendiéndome una taza de café negro y humeante. No, respondí con sinceridad, pero haré lo que tenga que hacerse de todos modos. Ella sonrió, velando esa expresión enigmática que la caracterizaba, sus ojos brillando con una sabiduría ancestral. Así es como funciona el verdadero coraje, hija mía. No es la falta de miedo, sino la elección de seguir adelante a pesar de él. Bebí en silencio, luchando por controlar el temblor en mis manos. El pequeño frasco que doña Matilde me había mostrado la noche anterior, ahora en el bolsillo de mi vestido, se sentía como una piedra, recordándome constantemente la inminente tarea. Antes de marcharme me dirigí sigilosamente al dormitorio donde Carmencita, mi amada Carmencita, descansaba plácidamente. Acaricié su frente con suavidad, un gesto lleno de cariño y ternura, e inhalé profundamente el aroma familiar de su cabello, un perfume que guardaría en mi memoria. Grabé en mi mente su imagen, la de un ángel durmiendo, protegida e inocente. Volveré pronto, mi pequeña, susurré, sabiendo que mis palabras no llegarían a sus oídos, pero sintiendo la necesidad imperiosa de prometerle un futuro mejor. Y cuando regrese comenzaremos una vida nueva, una vida llena de felicidad, te lo prometo. El trayecto de regreso a la casa de mi abuelo se extendió interminable, cada paso se convertía en una lucha contra una fuerza invisible, como si caminara contra un viento implacable. Avanzaba con el alma exhausta, sintiendo el peso de la situación en cada paso. Solo llevaba conmigo el cesto de ropa, ahora con algunas prendas limpias, un detalle que doña Matilde, siempre atenta, había organizado para disimular nuestra ausencia y mantener las apariencias. Al llegar, encontré a mi abuelo sentado en el porche, absorto en su cigarro de hoja, con los ojos entrecerrados para protegerse del sol matutino. No parecía preocupado por nuestra escapada nocturna, aparentemente el recado que doña Matilde había enviado a través del hijo del panadero, explicando que Carmencita se sentía indispuesta y que habíamos pasado la noche en su casa, había surtido efecto. El simple hecho de haberla dejado con la vecina, doña Matilde, había logrado disipar cualquier duda o sospecha. ¿Y dónde está la niña?, preguntó con voz grave al verme, un tono áspero que revelaba las consecuencias del tabaco y del mezcal consumido la noche anterior. Todavía está en casa de doña Matilde, contesté eludiendo su mirada. La fiebre de Carmencita no había cedido. Mi abuela creyó prudente dejarla un día más al cuidado de doña Matilde. Él respondió con un gruñido, sin demostrar ni preocupación ni alivio. Para él, Carmencita era poco más que una molestia, una boca más que alimentar, o lo que era peor, un objeto para satisfacer sus bajos instintos. Ese pensamiento hizo que la sangre me hirviera, y me obligué a concentrarme para mantener una expresión neutra.
¿Hay comida lista?, preguntó mientras arrojaba la colilla de su cigarro al suelo de tierra. Todavía no. La prepararé ahora mismo, respondí. El día transcurrió con una tensión que solo yo sentía. Realicé las tareas habituales, cociné, limpié, alimenté a los animales, y quité hierbas de un pedazo de la huerta. Mi abuelo, como cualquier otro día, fue a la milpa y regresó a la hora del almuerzo. Después salió otra vez, esta vez para inspeccionar una cerca dañada en el campo. Todo transcurría con la normalidad habitual, en la rutina diaria, mientras por dentro yo me consumía en una mezcla de nerviosismo y firmeza. Por la tarde, con una atención meticulosa, preparé la cena que sería la última que compartiríamos. Sacrifiqué una gallina robusta. Elaboré un guiso con calabaza fresca y cilantro aromático. Cociné un pan de elote en el fogón de leña, horneándolo hasta que quedara dorado. Deseaba que la comida fuera excepcional, no por afecto hacia él, sino porque necesitaba que comiera bien, que bebiera lo suficiente, que quedara lleno y somnoliento. Cuando regresó al caer la tarde, el aroma de la comida ya inundaba toda la casa. Noté el brillo de la codicia en sus ojos al contemplar la mesa preparada, con la gallina dorada como centro de atención, y la botella de mezcal que había dispuesto estratégicamente al alcance de su mano. ¿Qué celebración es esta?, preguntó con desconfianza. No estaba acostumbrado a tales atenciones. Ninguna en particular, respondí dándole la espalda mientras removía algo en el fogón, para evitar que viera mi expresión. Consideré que usted merecía una cena especial después de la ardua labor de todo el día reparando la cerca. Al mencionar su esfuerzo, disipé cualquier sospecha que pudiera haber tenido. Hombres como mi abuelo, acostumbrados a ser admirados, se ablandan ante el reconocimiento, sobre todo cuando proviene de mujeres a quienes consideran inferiores. Se sentó a la mesa radiante, llenando el primer vaso de mezcal. Deberías hacer esto más a menudo, dijo mientras degustaba la comida. ¡Qué buena comida! Sí, señor, respondí sirviéndole de nuevo, asegurándome de que su vaso estuviera siempre lleno. Repetiría esta escena, lo haría más veces. Mientras él comía y bebía, yo permanecía ocupada en la cocina, esperando el momento oportuno. Necesitaba que estuviera lo suficientemente ebrio como para no notar el sabor ligeramente amargo que el contenido del frasco añadiría a la bebida, pero no tan borracho como para dormirse antes de tomar la dosis. El momento llegó cuando estaba en el tercer plato de comida, a la mitad de la botella de mezcal. Sus ojos brillaban con una mirada húmeda, su discurso comenzaba a entrecortarse, pero aún mantenía la lucidez y el estado de alerta necesarios para seguir disfrutando de la comida con apetito. Voy por más mezcal, anuncié, tomando la botella casi vacía. Esta ya se está terminando. Me dirigí a la cocina. Mi corazón latía con tanta fuerza que podía sentir sus golpes retumbando en mis oídos. Con las manos temblorosas saqué el frasco del bolsillo, lo destapé y vertí todo su contenido en la nueva botella de mezcal que había apartado previamente. La agité enérgicamente para mezclar bien, respiré hondo varias veces para calmarme y regresé a la sala. Aquí hay una botella nueva, dije, colocándola junto a él. Él ni siquiera me dio las gracias, simplemente agarró la botella y volvió a llenar su vaso. Lo observé beber un trago largo y profundo y me esforcé por no apartar la mirada, por no revelar ninguna señal del caos que me consumía por dentro. La comida está exquisita hoy, comentó, ya con la voz arrastrada. Si hubiera sabido que cocinarías así, debería haber matado a tu madre antes. La frase, pronunciada sin medir la brutalidad que emana de la embriaguez, se sintió como una puñalada directa al corazón. ¿Era eso entonces lo que él creía, que la muerte de mi madre había sido un beneficio, una ganancia, porque ahora tenía una cocinera que consideraba superior? La furia que sentí en ese instante fue tan intensa que casi me hizo perder el control, casi me hizo estallar en un torrente de verdades reprimidas, pero me contuve. No era el momento de dejarse llevar por la ira. Era el momento de la paciencia, de la observación minuciosa, de asegurar que el plan se mantuviera en curso. Voy a arreglar la cocina, dije apartándome de la mesa. Usted puede quedarse tranquilo. Él ya no parecía prestar atención, sus ojos se entrecerraban y la cabeza comenzaba a ceder. El efecto de la mezcla de alcohol era más rápido de lo previsto. O quizás fuera la combinación del agotamiento del día, de la saciedad y de la bebida fuerte. Lo observé mientras luchaba por mantenerse despierto, sirviéndose otro vaso por pura costumbre.
Sus movimientos torpes e irregulares, como si no controlara bien su cuerpo, provocaron que su mano se moviera bruscamente, derramando una parte de la bebida que sostenía sobre la mesa. Después de unos minutos más de observación, vi cómo su cabeza se desplomaba hacia adelante, perdiendo la verticalidad, y el vaso que sostenía se resbalaba de sus dedos relajados, rodando lentamente por la superficie de la mesa hasta detenerse en el borde. Con cautela, me acerqué a él, sintiendo una creciente aprensión. «Abuelo», llamé en voz baja apenas audible. No hubo respuesta. Repetí, esta vez con un tono más alto y firme, mientras le sacudía suavemente el hombro. «Nada». Permanecía completamente inconsciente, un ronquido profundo y pesado escapaba de su boca ligeramente abierta, y un hilo de saliva, brillante y pegajoso, se deslizaba por la comisura de sus labios. Rápidamente corrí hacia la ventana y encendí el quinqué, colocándolo sobre el alféizar, tal y como habíamos acordado previamente. Era la señal convenida para doña Matilde, indicándole que había llegado el momento. Luego me senté en la silla frente a él, observando fijamente el rostro del hombre que, con sus acciones, había convertido nuestras vidas en una constante pesadilla. No podría decir cuánto tiempo transcurrió hasta que oí los suaves golpes en la puerta trasera. Cuando abrí, doña Matilde estaba allí, vestida completamente de negro, tan silenciosa e imperceptible como una sombra. «¿Está hecho?», preguntó entrando en la cocina con paso firme y decidido. «Sí», respondí señalando hacia el comedor donde se encontraba mi abuelo. «Está profundamente dormido, completamente ajeno a lo que sucede. Ni siquiera un terremoto lograría despertarlo en este momento». Ella asintió y sus ojos brillaban con una determinación que nunca antes había presenciado en nadie. «Bien, ahora ve a la casa y recoge tus pertenencias y las de Carmencita, solo lo esencial, no te preocupes por nada más». «¿Y a dónde vamos?», alcancé a preguntar, pero ella me interrumpió con un gesto enérgico. «Cuanto menos sepas, mejor. Ve y cuando vuelvas a mi casa, encárgate de consolar a tu hermana. Despertó después de que te fuiste y está muy preocupada». Obedecí sin dudarlo. Algo en su voz, en la firmeza de sus órdenes, no dejaba espacio para cuestionamientos ni vacilaciones. Me dirigí a nuestra habitación y preparé un bulto con nuestras pocas prendas de vestir, la muñeca que Carmencita había dejado olvidada, la vieja Biblia de nuestra madre y el retrato amarillento de ella que guardábamos como un tesoro. Al regresar a la cocina, doña Matilde ya no estaba allí. Escuché ruidos provenientes de la habitación de mi abuelo, el sonido de cajones que se abrían y cosas que se movían. Unos minutos más tarde ella regresó, metiendo algo en el bolsillo de su vestido que no pude distinguir. «Vámonos», me indicó. Sin más preámbulos, salimos por la puerta trasera, cerrándola con cuidado para no hacer ruido. La noche era diáfana, iluminada por una luna casi llena que nos guiaba. Avanzamos en silencio por el sendero que nos alejaba del pueblo. Yo llevaba nuestro pequeño equipaje, mientras ella caminaba con paso firme, delante de mí, como si el camino estuviera grabado en su memoria, incluso en la penumbra. Estábamos a punto de llegar a la calle principal cuando, repentinamente, escuchamos un ruido sordo a lo lejos, seguido por un resplandor anaranjado que rasgó la oscuridad detrás de nosotras. Automáticamente me giré y contemplé las llamas altas, furiosas e incontrolables, consumiendo la casa donde habíamos residido en los últimos meses. La casa donde mi abuelo, probablemente aún inconsciente por el alcohol y las drogas, debía estar sentado a la mesa. «No mires atrás», me ordenó doña Matilde sujetando mi brazo con fuerza. «Lo hecho está. En este momento solo pienso en el futuro. El resto de lo que ocurrió aquella noche es un recuerdo difuso». Distingo la imagen de llegar a la casa de doña Matilde y ver a Carmencita despierta, sentada en el salón, con el gato negro acurrucado en sus brazos y los ojos muy abiertos, denotando una gran preocupación. La recuerdo corriendo hacia mí en cuanto me vio, sintiendo el dulce aroma de su cabello y el calor de su pequeño y delgado cuerpo contra el mío. «¿Dónde está Basteca?», preguntó con la voz entrecortada por el llanto que se esforzaba por contener. «Tuve miedo de que no volvieras». La tranquilicé diciéndole: «Estoy aquí ahora, pequeña», mientras sostenía su rostro entre mis manos. «Y nunca más voy a dejarte sola, nunca más». Ya entrada la noche, cuando Carmencita dormía plácidamente, escuché unos golpes secos y fuertes en la puerta principal. Doña Matilde, que estaba conmigo en la cocina, tomando un té de hierbas, se levantó con calma.
Debe ser el comisario, dijo mientras se alisaba el delantal. Quédate aquí, deja que yo hable con él. Desde la oscuridad de la cocina, pude escuchar la conversación que se desarrollaba en el pasillo. El comisario, un hombre robusto de unos 50 años, con una voz profunda y un acento inconfundible de la región, relataba pausadamente los detalles del incendio, cómo las llamas habían consumido la casa por completo, reduciéndola a cenizas, y cómo, entre los restos humeantes, habían descubierto un cuerpo calcinado. Suponían, con gran pesar, que se trataba del cuerpo de mi abuelo. Una tragedia, escuché murmurar a doña Matilde, con una voz llena de una tristeza que yo, conociéndola bien, sabía que era completamente fingida. ¿Cuántas vidas se habrá llevado ya ese maldito vicio de la bebida?, continuó, refiriéndose al alcoholismo de mi abuelo. Probablemente se quedó dormido con el cigarrillo encendido, añadió. Probablemente, asintió el comisario. Luego preguntó sobre el paradero de las niñas, las nietas de mi abuelo. Están aquí conmigo, respondió ella inmediatamente. La pequeña estaba enferma, así que las traje a las dos para que pasaran unos días aquí mientras se recuperaba. Menos mal que no estaban allí cuando ocurrió todo. Menos mal, repitió el comisario suspirando. ¿Y ahora, qué será de ellas?, preguntó. Se quedarán conmigo, por supuesto, respondió doña Matilde con una tranquilidad absoluta. Soy viuda, tengo espacio de sobra y siempre quise tener hijas. Son dos buenas niñas que ya han sufrido bastante. Ellas merecían un hogar de verdad, una familia que las amara. Un silencio tenso se apoderó de la habitación, y en mi mente imaginé al comisario, con su rostro serio, ponderando la situación. Finalmente lo escuché romper el silencio con voz grave: si necesita algo para formalizar la situación, solo búsqueme. Quedo a su disposición. Gracias, comisario, respondí, intentando sonar firme. Ahora, si me disculpa, la hora es avanzada y tengo dos niñas que consolar mañana, cuando se enteren de la noticia. El sonido de la puerta al cerrarse resonó en el pasillo. Cuando doña Matilde regresó a la cocina, sus ojos encontraron los míos en la penumbra. No hubo necesidad de palabras, sabía que yo había escuchado todo, y yo sabía que ella había cumplido su promesa, que había logrado liberarnos, darnos una nueva oportunidad, una nueva vida. Ve a descansar, me dijo con dulzura. Mañana será un día lleno. Tenemos toda una vida por delante para construir. Y así, ese día comenzó nuestro renacimiento. En los días siguientes actuamos el papel de huérfanas recientes, recibiendo las condolencias de los habitantes del pueblo con la cabeza baja y los ojos llorosos. Nadie cuestionó la versión oficial de los hechos, y así, comenzamos a construir nuestra nueva vida. El cigarrillo encendido en manos de un anciano ebrio, que se desplomó en un sueño profundo, provocó un incendio. Una tragedia triste pero inevitable, que apenas conmovió a nadie. Mi abuelo, con su carácter hosco y su aislamiento, no era una figura apreciada en el pueblo. Con el tiempo nos acomodamos a la nueva vida junto a doña Matilde. Carmencita, aliviada del miedo, recuperó la alegría y la inocencia, riendo, cantando y jugando como una niña de su edad. Aunque las pesadillas persistían, algunas cicatrices emocionales eran demasiado profundas para desaparecer por completo, disminuyeron en frecuencia e intensidad. De doña Matilde aprendí el arte de sanar, no solo con remedios naturales, sino también a curar el espíritu y el alma. Comprendí que a veces la justicia debe ser buscada por uno mismo, sobre todo cuando el mundo ignora el sufrimiento de los vulnerables. Los años transcurrieron, me convertí en mujer, aprendí el bordado con doña Matilde y finalmente establecí mi propio taller en la ciudad. Carmencita, convertida en maestra, cumplió la ambición que nuestra madre había albergado para mí. Después contrajo matrimonio, trajo hijos al mundo y experimentó una existencia completa y digna. Doña Matilde falleció cuando yo tenía 31 años, apagándose silenciosamente mientras dormía, con la misma serenidad y firmeza que caracterizaron su vida. Nos legó la Casa Azul, junto con su saber, sus libros, sus fórmulas de curas y venenos, y la inmensa sabiduría que solo las mujeres que han enfrentado y superado lo peor pueden atesorar. Ahora, a los 85 años, al evocar el pasado, no me invade el arrepentimiento por los sucesos de aquella noche de julio. Solo siento la convicción de haber actuado como debía, protegiendo a mi hermana, honrando la memoria de mi madre, y asegurando que ninguna otra niña creciera en la opresión del miedo y la violencia. Si conocieran la verdad, algunos me catalogarían de asesina.
Otros, quizás, comprenderían. Los juicios me son indiferentes. He aprendido con los años que la justicia, tal como la concebimos, y la ley, en sus formalidades, no siempre coinciden. A veces, quienes ofrecen rescate y salvación son los mismos que, paradójicamente, necesitan destruir para sobrevivir. Si has seguido este relato hasta el final, mi querido oyente, quiero expresarte mi más profundo agradecimiento. Sé que escuchar historias como esta no es fácil, pero es crucial que se compartan, que estos secretos se revelen, para que otras niñas que enfrentan experiencias similares sepan que no están solas, que hay una solución, una recuperación, un futuro más allá del sufrimiento. Si esta historia ha resonado contigo de alguna manera, te invito a darle me gusta y a suscribirte al canal. Cada suscripción nos ayuda a llegar a más personas, a tocar más vidas, a dar voz a aquellos que han sido silenciados durante tanto tiempo. La vida puede destrozarnos de mil formas, pero la decisión de permanecer rotos o de recoger los pedazos y construir algo nuevo, algo hermoso, algo significativo, esa elección siempre nos pertenece. Mientras quede una de nosotras capaz de relatar esta historia, de compartir la sabiduría forjada en la adversidad, ningún sufrimiento habrá carecido por completo de sentido. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes que me escuchan, y que nunca les falte la valentía para actuar según sea necesario, cuando llegue el momento. M.